Imagine usted que una persona, llamémosla José Miguel, está en su casa una noche cuando un grupo de sujetos ingresa para robarle. José Miguel tiene un arma de fuego, debidamente registrada e inscrita, por cierto, y se defiende. Al defenderse logra evitar que se cometa el delito, pero lamentablemente una de las personas que ha ingresado a robar, uno de los asaltantes, fallece en el patio de su casa a consecuencia de las heridas. Más o menos a la misma hora, en otro lugar de la ciudad, una policía, llamémosla Lucía, se enfrenta a un grupo de personas que intenta saquear un supermercado. Lucía hace uso de su arma de fuego para evitar que se cometa el delito, cosa que consigue, pero hiere a uno de los saqueadores que, lamentablemente, posteriormente fallece en el hospital a consecuencia de esas heridas. Al día siguiente, ambos sucesos forman parte de las noticias, cubiertas por la televisión, los distintos medios de comunicación y, por cierto, por las redes sociales. Y usted, mientras toma desayuno, se pregunta si es lo mismo, si ambas conductas pueden juzgarse conforme a las mismas reglas o conforme a los mismos criterios. Tal como dice una canción, lo cierto es que no es lo mismo, es distinto y es profundamente distinto. En el caso de José Miguel, la discusión se centrará si actuó en legítima defensa, es decir, si hizo uso de un instrumento que en principio le está prohibido, vedado, que es la fuerza, en un caso excepcional que está permitido por el sistema. Como usted y yo sabemos, la convivencia social supone convivencia pacífica y por lo tanto que todos los privados, cada uno de nosotros, renunciamos a usar la fuerza por nosotros mismos para defender nuestros derechos. Renunciamos en aras de tener un sistema que haga esa defensa de los derechos basado en la razón, en reglas, en el derecho. Ahora, sabemos que en ciertas circunstancias excepcionales no hay alternativa, no se alcanza a recurrir al sistema y que por lo tanto una persona puede hacer uso de fuerza para evitar ser víctima de un delito. Eso es lo que llamamos legítima defensa. Pero eso lo entendemos una situación excepcional. Por lo tanto, José Miguel tendrá que demostrar, o la discusión más bien se dará, en torno a si esa utilización de fuerza por parte de una persona privada, que en principio no está permitida por el ordenamiento, en ese caso particular está permitida, atendido que esa persona estaría actuando en legítima defensa. Esa va a ser la discusión. Vamos a discutir, en el fondo, si ahí hay una situación excepcional o no. La situación de Lucía, en cambio, es distinta. Ella es policía, por lo tanto es funcionario que integra lo que llamamos técnicamente la fuerza pública, es decir, una institución que una o más, que en este caso sería la policía, en términos genéricos, que han sido creadas para dar eficacia al derecho, en términos simples, para hacer que las reglas se cumplan. Por lo tanto, cuando la policía actúa, en principio, está actuando lícitamente, porque está actuando para defender al derecho, está actuando para hacer que las reglas se cumplan. En el fondo, si usted lo piensa un poco más, está actuando para defendernos a todos nosotros, está actuando en nuestro nombre, en nuestra representación, para hacer que las reglas que permiten nuestra convivencia se cumplan. De hecho, el arma que usa Lucía, el equipo, el entrenamiento, todo lo que permite que ella pueda actuar, es financiado, es preparado, es administrado por el propio Estado. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos hablando de una institución que existe para dar eficacia al derecho, para hacer que las reglas se cumplan. Por ende, en su caso, la discusión se va a ajustar no a si actuó en una situación excepcional, no. Se asume que estaba para eso, para evitar la comisión del delito. Y por ende, la revisión va a ser si el ejercicio de fuerza se ajustó a las reglas que rigen ese cumplimiento del deber. Ella no actuó en una excepción, ella no actuó por un querer subjetivo, ella y todos los integrantes de la fuerza pública en una situación similar actuaron cumpliendo un deber.
actuaron, en el fondo, cumpliendo y defendiendo el ordenamiento. ¿Por qué se discute tanto este punto? ¿Por qué parece tan complejo ponerse de acuerdo? Si lo que yo he explicado recién y que usted probablemente ha oído antes viene de muy antiguo, es muy conocido y es parte de la tradición occidental desde hace mucho tiempo. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué parece costar tanto ponerse de acuerdo? Entre otras por razones ideológicas. Y quizás sería interesante detenerse en dos de ellas. Una visión a la que le cuesta entender esto es la que podríamos llamar de un cierto buenismo. Un cierto buenismo que cree que el problema está en el uso de la fuerza y no en quien vulnera las reglas. Cree que el problema está en que alguien usó la fuerza para defender sus derechos o para defender los derechos de otro en vez de haber buscado una solución pacífica, amigable, en el fondo por no haber sido más comprensivo, sin entender que el problema lo genera el agresor. El problema lo genera aquel que atenta en contra del orden jurídico, aquel que atenta en contra de las reglas, aquel que se atribuye al final de cuentas derechos que no tiene y que no le corresponden, aquel que a final de cuentas hace uso de violencia, que está prohibida, como decíamos hace un momento, en la convivencia social. Eso es parte de la historia de la humanidad, eso es parte de nuestra naturaleza humana, de seres falibles y que convivimos tanto con el bien como con el mal, y que usamos nuestra libertad a veces para hacer cosas correctas y a veces para hacer cosas incorrectas. Es por eso que tiene que existir un sistema que controle, que proteja y que resguarde. No es un problema de mala voluntad o de falta de disposición, es simplemente un problema de, como juran las autoridades superiores de los países, cumplir y hacer cumplir la ley. La otra visión ideológica que puede estar aquí dando vuelta es una cierta visión antisistema, una cierta visión que cree que en el fondo todo el conjunto de reglas, todo el sistema conforme al cual vivimos no es una manera de convivir civilizadamente, sino que es una manera de oprimir a algunos, de asegurarse de que ciertas personas, atendidas a distintas características o condiciones, sufran ciertos perjuicios o sean maltratadas, que así lo han sido además, sostienen algunas de estas tesis, históricamente. Por lo tanto, esas visiones ven en la delincuencia, en el terrorismo, en la agresión, en la violencia, en los saqueos, etc., simplemente una suerte de rebeldía desatada frente a un sistema injusto. Y por lo tanto, invierten la lógica. La policía pasa a ser, o las fuerzas de orden público pasan a ser, agresores. Es como si se quisiera hacer un símil, es como si nuestro país, o cualquiera en que se aplique esta lógica, estuviera invadido y estuviera sujeto a un poder injusto, ilegítimo, y por lo tanto no hubiera un quebrantamiento de la ley, sino que hubiera una suerte de actitud de rebeldía y de virtual lucha por la independencia. Esto que puede sonar muy teórico, muy conceptual, si se quiere, lo oímos mucho a partir de la revuelta de octubre de 2019. Muchos intelectuales, periodistas, analistas, etcétera, insistieron en distintos medios en romantizar la violencia, en tratar de dar una explicación casi como si lo que se estuviera viendo no fueran saqueos, actos de destrucción, afectación del orden y de los derechos de las personas, sino que una suerte de proceso de liberación. Por cierto, si se entiende eso así, la posición de la policía es muy difícil de explicar. La posición de Lucía, en el ejemplo que poníamos al principio, pasa a ser, y esto puede sonar casi increíble, pero es a donde lleva esta visión, pasa a ser, digo, casi la visión de la posición de un agresor. Esto es muy complejo, como usted comprenderá, porque si se invierte esta lógica, lo que se hace no es mejorar la convivencia, sino que es abrir el espacio no solo a revueltas, sino que eventuales revoluciones que reemplacen por la violencia
el orden conocido por otro, y por lo tanto en el cual al final perdamos lo más relevante del Estado de Derecho y del orden civilizado, que es precisamente la convivencia sujeta a reglas, porque vamos a reemplazar esas reglas por la violencia del más violento, que es precisamente la vuelta en el fondo a las cavernas. Por eso que este tema es tan importante, por eso que entender que la fuerza pública actúa en cumplimiento de un deber y en representación de todos nosotros es fundamental. Y es fundamental no solo para explicar por qué el sistema institucional tiene que presumir a favor de ella, lo que no significa dejarla sin control. La fuerza pública tiene que estar sujeta a control, es evidente, pero el sistema tiene que presumir a favor de ella, porque si no, si el sistema no presume a favor de ella, la está poniendo al mismo nivel de aquel que vulnera el ordenamiento, de aquel que atenta contra las reglas de convivencia. Y eso, como usted comprenderá, termina siendo no solo absurdo, sino que muy peligroso para la convivencia civilizada. Pero eso se nota además en cómo diseñamos las reglas o en qué reglas le damos a la autoridad, a las personas que tienen que ejercer esta autoridad o esta fuerza legítima, más bien, para hacer uso de ella y sujetarse a esa regla, para que no sea un criterio o una normativa imposible de usar o que sea contraproducente. Me explico. Por ejemplo, se dice que cuando se popularizó el automóvil y empezaron a crecer la cantidad de autos circulando, uno de los problemas fue regular qué se hacía en el caso de los cruces, porque la gente empezó a decir, aquí pueden haber accidentes. Una de las propuestas de regulación que inicialmente se planteó en algunos lugares y que se ha convertido a estas alturas casi en una leyenda, era exigir que al llegar a una esquina, el automovilista detuviera el vehículo completamente, se bajara, llegara al medio del cruce, esto sobre todo en distintos caminos, tanto rurales como más urbanos, para marcar que había llegado primero y que por lo tanto iba a cruzar y generara ciertos ruidos, como quien dijéramos hoy día de una bocina, para avisarle a todos los demás. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que pasaría si hoy día tratáramos de administrar el tránsito con esas reglas? Si hubiéramos tratado de administrar el tránsito con esas reglas. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de las reglas del uso de la fuerza. Tienen que ser reglas razonables, que se puedan aplicar, que se puedan verificar, pero que sobre todo permitan que las instituciones que ejercen la fuerza pública puedan actuar, puedan alcanzar sus objetivos. Tienen que ser reglas, no camisas de fuerza, porque lo que no puede pasar es que al final las reglas que se establezcan terminen convirtiéndose en una ventaja para aquellos que quieren atentar contra el ordenamiento. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.